de mis frases favoritas de toda la leyenda de Korra, banda, es curiosamente de la segunda temporada y es cuando Tenzin se encuentra con Aang en la niebla de las almas perdidas y Aang le dice: tú no eres yo y no debes ser yo, tú tienes tu propio pedo, tú tienes tu propia historia. Una de las frases que yo creo están puestas ahí con toda la intención del mundo para decirle no solo al personaje sino a nosotros como fandom que la leyenda de Korra era otra cosa, que el mundo tiene que evolucionar y las series lo hacen, y que algo a veces lleve el mismo nombre no significa que tenga que ser igual. Es por eso que en el día de hoy nos vamos a hacer un video un poquito largo, porque vamos a hablar de las adaptaciones, los universos alternos, los eventos canónicos y todo eso que conforma un multiverso cuando se trata de adaptaciones de una historia que todos aman, ejemplificando o concentrándonos en el live action de Avatar. ¡Qué refrescante! Yo lo sé, banda, yo sé perfectamente que ahorita todo el mundo ya está harto, atascado y vomitado de todo lo que tenga que ver con multiversos y escenarios alternos y what ifs y todas esas chingadas. Yo sé que el fenómeno Marvel y el fenómeno multiverso ya atascó a las personas, pero antes de que fuera sobreexplotado por películas hollywoodenses, antes de que todo el mundo agarrara un poquito de su cuchara, la verdad es que este concepto del multiverso o de universos diferentes de una misma historia era algo común y era algo recomendable de usar para cuando quería uno contar una historia de diferentes maneras y analizar las diferentes posibilidades, porque como nos cuentan una historia, a veces es concentrándose en algunas cosas de la época, del mensaje de los creadores de aquel entonces, del cómo quisieron hacerlo ahí, de las limitaciones de presupuesto, de tiempo, de edad o de público al que se iban dirigidas. Entonces, esas opciones que no se utilizaban seguían ahí y alguien las podía ver y decir: bueno, déjame contar esta misma historia pero con estas otras opciones que no consideraste por X o Y factor. Y eso es lo que hace que existan diferentes versiones. Por eso es muy importante siempre tener en claro qué es el canon y qué son los universos alternos, sobre todo cuando se trata de mundos de fantasía o historias o universos que ya son muy queridos y consumidos y tratados por un fandom. Y en el caso de Avatar, la sagrada línea del canon, la línea temporal correcta, la que todo el mundo debe de considerar como oficial, es la de las series animadas. La línea canónica que comenzó en el 2005 con la producción de Avatar, la leyenda de Aang, y ese piloto que ahorita ha estado rondando en TikTok porque la gente los empezó a ver de nuevo, es la que inició el universo Avatar. Y todo lo que se ciñe a ese canon, la leyenda de Korra, los cómics, las novelas, algunos videojuegos, algunos extras y todas esas cosas que son soft canon, son parte de ese canon oficial. Las versiones live action, tanto la del 2010 como esta del 2024, no forman parte de ese canon sagrado, forman parte de su propio universo alterno. Como diría el Doc Brown en Volver al Futuro 2, son una tangente aparte que parten, valga la redundancia, de la serie del 2006, la leyenda de Aang, pero no forman parte del canon que cuenta este universo. Por ende son cosas distintas y, como bien diría Aang a Tenzin, no deben ser la leyenda de Aang y no son la leyenda de Aang. Son otra versión, otro universo, otro canon aparte de una historia que ya conocemos. Sabiendo eso, podemos entender todos los fallos y todos los errores que tuvo este live action por querer intentar ser lo que no debía ser, y es decir, la misma serie de la leyenda de Aang. Pero antes de hablar de por qué se cometieron esos errores, tenemos que hablar de qué es lo que tienen en común las versiones alternas con el canon original, porque ya dejamos en claro que una versión alterna tiene su propio canon, tiene su propia línea narrativa y no tiene por qué ser igual a la versión principal, a la versión del canon sagrado, que en este caso es la leyenda de Aang, la serie que todos queremos y todos amamos. Pero siempre hay algo en común entre todas estas versiones alternas, porque recordemos que son diferentes interpretaciones de una misma historia.
Y son esas misma historia, esas palabras, lo que las hilan y las juntan de manera que comparten características que hacen funcionar las historias, mas no comparten canon. Los famosos eventos canónicos que se volvieron tan populares gracias a la película de Across the Spider-Verse. Pero de nuevo, esto ha existido en las interpretaciones y en los universos de fantasía por años, décadas. Eventos canónicos o puntos de coincidencia, para no sentir que estamos plagiando a Sony. Los puntos de coincidencia en las adaptaciones son cuando agarras cosas que son importantes, ya sea para el desarrollo de la trama o para el desarrollo de los personajes, que comparten ambas o varias versiones de la misma historia. Ejemplo: en la leyenda de Aang, el canon original, sabemos que Aang es un niño que no quería ser el avatar y que tuvo que aprender en su viaje a tener que ser el avatar para salvar al mundo de una guerra de los 100 años. Ese se podría decir es el evento canon de la personalidad de Aang. Su evento canon de su viaje es quedarse congelado por 100 años por escapar del Templo Aire al huir de sus responsabilidades. Todas esas cosas es algo que comparten los demás Aangs de las diferentes versiones, la del 2024 y la del 2010. Y lo mismo pasa con Katara, lo mismo pasa con Sokka y lo mismo pasa con Zuko. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando el propio fandom confunde lo que es un punto de coincidencia esencial en el desarrollo de trama o en el desarrollo de personalidad de un personaje por complementos adicionales propios de esa adaptación para el personaje. Ejemplo, el tan mencionado machismo de Sokka. La versión original en el canon sagrado, sí, es importante que Sokka haga esos comentarios y diga esas cosas y esos chistes y esa actitud por cómo se va a desarrollar su personaje. Pero la esencia de Sokka, y eso lo expliqué en el video hablando sobre todo este problema, no fue nunca ser un machista opresor que decía comentarios misóginos. Era ser una persona que había tenido que cumplir expectativas a muy corta edad de proteger, servir y defender, o básicamente de cumplir un rol específico, y si no cumples ese rol específico no vales nada. Ese es el núcleo de Sokka, el creer que debía de cumplir con un rol con un rol específico asignado a él, en lugar de elegir su propio camino y ver que todas las personas, sin importar su sexo, su género o su posición, pueden también elegir su propio camino. Ese es el núcleo de Sokka. En la versión original y en el canon sagrado, agrega los comentarios misóginos y agrega lo que ustedes quieran, porque ese fue el toque que le dieron a su desarrollo de personaje. Pero la esencia es la que debe estar conectada con las demás versiones, no los pequeños elementos adicionales. Por ende, que en el live action del 2024 no hayan agregado esos comentarios misóginos, pero sí esa enorme carga, peso, inclusive expectativa a cumplir de yo no soy un guerrero y no sirvo para la batalla, pero sirvo para otras cosas, ayudan a mantener la esencia de Sokka, una persona que cree que su rol está asignado por otras personas y que no tiene opción, y que al viajar por el mundo y conocer más a su hermana y a otras personas como Suki y las guerreras Kyoshi, se da cuenta de que las personas pueden elegir. Como ven, el núcleo del desarrollo de Sokka está intacto, pero los detalles, por supuesto que los cambiaron. ¿Por qué? Porque una cosa es este universo y otra cosa es el otro universo, el del canon sagrado. Pero la esencia, el punto de conexión, los puntos de conexión o los eventos canónicos siguen estando intactos. Aunque creo que el mayor problema es cuando se intenta a toda costa mantener esos puntos adicionales, no los puntos de conexión, sino los puntos adicionales por un tema de nostalgia o de miedo. Y ahora sí tenemos que hablar de las cosas en las que falló el live action de 2024 y el por qué hay mucho fandom que sigue saliendo enojado y molesto. Y yo sé que esto le va a costar mucho trabajo a muchas personas, pero la verdad es que el live action de 2024 supo adaptar a la perfección y supo reinterpretar todos los eventos canónicos y todos los puntos de conexión entre el canon sagrado y su propia versión, teniendo la misma esencia de Aang, la misma esencia de Katara, la misma esencia de Zuko, de Iroh y de todos los personajes, porque en esencia, en su núcleo, son iguales. Pero la forma en la que ocurren sus acontecimientos, ocurren sus eventos y ocurren sus detalles, tenía que ser distinta porque el enfoque era distinto. Seguía siendo el mismo núcleo, pero la envoltura había cambiado.
El problema aquí fue que Netflix, por miedo, lo tengo que decir, al fandom y a las críticas y a que la gente le tirara mierda, quiso mantener no solo el núcleo, sino también el envoltorio, pero solo con las cosas que ellos dijeron, güey, es que esto si eso no lo ponemos, va a ser un desastre y no nos van a querer. Y al poner ese envoltorio que no iba con esta nueva adaptación, es más evidente el fallo. Porque se notaba que estaba hecho no porque así quería ser contada esa historia, sino porque así se creyó que tenía que ser, porque si no se iba a enojar el fandom de Avatar, que no logran entender que una cosa es el canon sagrado y otra cosa es este nuevo canon, esta nueva adaptación. Y para ejemplificarlo a la perfección tenemos el duelo de Katara con Pakku y el Agni Kai de Zuko con su padre. En el canon original, en el sagrado canon, el duelo de Katara con Pakku y el Agni Kai de Ozai contra Zuko son completa y perfectamente entendibles el cómo ocurren y el por qué. Del lado de Zuko jamás se habría puesto de pie a luchar contra su padre porque el enfoque de Zuko era un ser amable que no iba a luchar contra su propio padre por algo tan estúpido como un desacuerdo político en una conferencia privada de guerra. No tenía sentido y Zuko no entendía lo que había hecho mal. Él, como bien dice, solo quería lo mejor para la Nación del Fuego y no iba a pelear con su padre por algo como eso. Y Ozai quema a Zuko porque no solo cree que lo avergonzó en la Cámara del Señor del Fuego, sino que lo está avergonzando ante toda la Nación del Fuego al no respetar una tradición tan antigua como lo es un Agni Kai. Por eso que Zuko no pelee no es una muestra de debilidad, no es una muestra de no estar listo, de inmadurez, es una muestra de lo grande que era Zuko en ese sentido y lo seguro que estaba del consejo que le dio su madre de nunca olvidar quién era él, lo que lo llevó a la máxima derrota, que fue perder su ojo, básicamente, y ser desterrado de la Nación del Fuego. Pero todo eso funciona en el canon sagrado porque posteriormente nos explican cómo fue el pedo con su madre, cómo fue crecer con un padre como Ozai, que no lo quería, que nunca lo apoyaba, que nunca lo respetaba, que siempre pensó de él lo peor y que él siempre estuvo luchando y luchando y luchando por ganarse su amor. Ozai nunca le dio ningún tipo de atención, nunca le dio ningún tipo de ventaja, siempre lo trató como lo más pura mierda. Entonces todo ese core y todo ese núcleo explican la razón de ser de ese Agni Kai y del por qué Zuko no actúa. En la versión live action no debió haber habido Agni Kai. Y yo sé que algunos van a decir, ¿qué? ¿Cómo te atreves si es una parte importante del desarrollo de Zuko y cómo se hizo la quemada? Pero déjenme les explico. En la versión live action, Ozai es alguien más frío y calculador. Alguien que sabe que para sacar lo mejor de su hijo favorito, que es Azula, tiene que ofrecer un cierto tipo de psicología inversa. Darle ventajas o darle como que halagos al que le vale madre, que en este caso es Zuko, para que Azula se obsesione más y se obsesione más y pula su poder y pula su técnica con tal de probar que es mejor que Zuko, que puede superarlo. La verdad es que aquí Ozai es más frío y calculador porque prueba que no siente ni afecto por Azula ni por Zuko y los anda manipulando mutuamente. Hablando con Azula para ponérselos a Zuko y luego hablando con Zuko para ponérselos a Azula, y eso hace que estos dos pendejos se obsesionen a tal grado que están luchando uno contra el otro cuando el verdadero problema es Ozai. El núcleo sigue siendo el mismo. Como dije, los eventos canónicos se mantienen. Zuko tratando de complacer a su padre y probando que es el verdadero y el digno heredero de la Nación del Fuego, y Azula probando que puede superar a Zuko y que es mejor que él y que ella es la que merece los verdaderos elogios, y Ozai siendo un hijo de la chingada. El núcleo estaba bien, pero al darle todos esos beneficios a Zuko y todas esas ventajas, quien debió haber provocado el Agni Kai no debió haber sido Ozai al decir, no, me faltaste el respeto y ahora vamos a pelear porque a huevo tenemos que hacer esto porque si no lo ponemos el fandom va a explotar y se va a volver loco. Ahí debió haber sido un Agni Kai probablemente entre Azula y Zuko, en donde Azula entraba también, a la cámara de guerra y ella era la que daba el plan y era ella la que decía, no, los tenemos que quemar, y Ozai los obligaba a enfrentarse en un Agni Kai y Zuko intentaba luchar para pues cumplir con la norma y decir, no, pues sí lo vamos a hacer, pero sin querer lastimar a Azula, y ahí es cuando Azula toma ventaja y Ozai le da la lección de nunca tengas compasión y ocurría toda la historia como tenía que ocurrir. Pero de nuevo, ese hubiera sido un cambio tan grande
en los detalles, no en el núcleo, que hubiese provocado que el fandom se volviera loco, si de por sí así ya están pegando el grito en el cielo, y con justa razón del cómo ocurrió el Agni Kai. ¿Por qué? Porque el Agni Kai de Ozai y Zuko en el live action no hace sentido porque rompe el núcleo del personaje de Zuko, que es no haberse enfrentado a su padre porque sabía que ese conflicto estaba mal, y no superar a Ozai porque todavía no estaba listo ni mental ni físicamente para lograr superarlo. Y en el Agni Kai de live action supera a Ozai, pero es su compasión lo que lo detiene y lo que le permite a Ozai atacarlo. Algo que se ve épico, que cumplía con el caprichito del fandom de a huevo tener que tener el Agni Kai de Ozai y Zuko, sí, pero que en cómo nos estaban contando esta historia y en el nuevo enfoque del núcleo de los personajes no cobra ningún sentido, y que tampoco cobra sentido en el núcleo del canon sagrado, porque en el núcleo del canon sagrado Zuko nunca se hubiese enfrentado a Ozai. Entonces ese Agni Kai de Ozai Zuko no debió existir en la versión live action, pero nunca lo iban a cambiar o a quitar porque era algo tan relevante en esencia, entre comillas, que el fandom, si no lo veía, se iban a enojar y iban a pegar el grito en el cielo y se iban a arrancar las vestiduras e iban a llorar e iban a patalear, y terminaron haciendo algo para cumplirles un capricho y resultó en algo tal vez no peor, pero que sí resultó ser de motivo de molestia para el fandom. ¿Por qué? Porque a pesar de que a muchos les encante mamar con que es que por qué hacer una versión live action, que le falta el respeto a la animación y es que no logran ver más profundo, no logran tampoco ver que no es lo mismo el núcleo de un personaje que los eventos que lo rodean y alimentan ese núcleo. Y en el caso del Agni Kai de Zuko contra Ozai, era un resultado lógico en el núcleo principal y en los eventos adicionales del canon sagrado, pero no era un acontecimiento lógico en el núcleo y acontecimientos adicionales de live action. El núcleo seguía y tiene que ser el mismo, sí, los eventos adicionales no. Y por eso funciona con Sokka, pero no funcionó con el Agni Kai. Pero banda, creo que en el que es más evidente es en el conflicto de Pakku contra Katara, y es que aquí nos vamos desde el principio de la serie. En el canon sagrado, Katara desde un principio prueba no solamente estar lista y predispuesta para aprender el agua control, sino que también tiene ese corazón valiente dispuesto a proteger a quien lo necesite, sin importar cuánto se tenga que sacrificar, y por eso sí me rompió un poco la madre que cortaran el arco de los prisioneros con Haru y el Reino Tierra, porque eso es muy importante para el núcleo de Katara. Una persona que sí quiere curar, que sí quiere ayudar, pero que también quiere luchar, que ha curtido su vida en la guerra al grado de que no quiere quedarse en las faldas de nadie y ni siquiera se quiere quedar en segundo plano. Quiere ser protagonista no porque quiera la gloria y la ventaja y de mírenme, soy mujer y soy luchona, sino porque quiere proteger. Quiere, como bien dice, luchar. Y eso se prueba en el episodio de Prisioneros, donde Katara niega la ventaja de su hermano de ya vámonos, ya te dejamos, ya tenemos que irnos, y le dice no, yo nunca voy a abandonar a quien me necesite y no me importa que me capturen, no me importa que me encierren, voy a luchar por proteger a las personas. Ese momento es tan importante para el conflicto final contra Pakku porque es una demostración para ella misma, para Sokka, para Aang y para nosotros como espectadores que Katara en efecto es una guerrera y tiene las habilidades de ser una guerrera, lo que nos hace de cierta manera ponernos de su lado y entender por qué Pakku se ve como un imbécil cuando le dice no, eres vieja, tú no puedes pelear. En cambio, al haber eliminado esa parte de Katara liberando a los maestros tierra y dando su discurso y probando siéndose una guerrera de live action, no tiene ningún sentido la pelea contra Pakku. Porque también cambiaron la personalidad de Pakku. Sigue siendo un viejito duro, prejuicioso y en núcleo lo mismo, pero cuando llega Katara y le dice, oye, pues yo quiero aprender agua control, Pakku nunca le dice, no, las mujeres no aprenden agua control, vete a trapear, como si le dice en la versión original. Le dice, ah, sí, no hay pedo, ve con esta morra, ella te va a enseñar lo que puedes aprender. Él completamente respetuoso, completamente tranquilo, bajo sus prejuicios, como un viejito de pueblo que es ofensivo sin quererlo, sino porque simplemente así es, que no tiene ninguna malicia en su comentario, te dice, ah sí, vete para allá, tú lavas los trastos. ¿Por qué? Porque él así creció, él así era su cultura, él no sabía que estaba haciendo mal.
En cambio, en la versión original, Pakku con saña dice, no, tú eres mujer, tú no puedes, tú chinga a tu madre, tú qué vas a ser guerrera, tú qué vas a poder, eres una morra, porque Pakku no sabe todo lo que nosotros ya sabemos, que Katara luchó, peleó, fue encerrada por maestros fuego y los enfrentó y perfeccionó su agua control básicamente sola. Y esto es algo que sí me hace sangrar básicamente, y es que muchos dicen, es que Katara en esta versión live action aprende agua control sola. Vato, también lo hace en la serie original, solo que en la serie original tuviste 21 episodios para creer que pasó más tiempo y aquí solamente fueron 8 y por eso parece que es más rápido, pero en calidad tiempo es lo mismo. Pero bueno, Pakku de live action es respetuoso, él dice, no, pues sí, tú vete para allá, tú aprendes de ese lado, porque así él era su cultura y en ningún momento le dice a Katara, con esa sorna tú no puedes porque eres mujer. No es sino hasta que Katara se pone en plan berrinche y le dice, oye, pero chinga tu madre, que ahora sí Pakku le dice, es que no es así, aquí es así, y si no quieres, te chingas. Es más, ni siquiera le dice, no puedes aprender agua control nunca, simplemente aquí es así, y si te quieres quedar aquí, así es, y si no, chinga tu madre. Y perdónenme, pero aquí en el live action no me puedo poner en contra de Pakku, porque Pakku, si bien equivocado, no está siendo grosero, no está siendo abusivo, no está siendo como es en la versión original. ¿Por qué? Porque no habíamos visto todo el desarrollo de Katara en cuestión de guerrerosidad y entonces verla aquí haciendo su berrinche porque no la dejan aprender agua control sí se ve mal porque todavía no nos ha enseñado que nos debemos de poner de su lado porque tiene la capacidad de ser una guerrera. Los que somos fans del universo Avatar lo sabemos porque vimos la versión original, pero para los nuevos que vieron este live action por primera vez, la reacción era, pues ¿por qué se pone a chingar? Que aprenda de curación y que se vaya a chingar a su madre. Lo mismo pasa al borrar el arco de Young Young. Katara sabe que es curandera, sabe que tiene la habilidad y la capacidad innata de hacerlo, por ende que la pongan a hacer algo que ya domina, le rompe la madre y a nosotros nos rompe la madre porque es como de, güey, ya sabemos que Katara puede hacer eso, déjala hacer otra cosa. Todo eso en el canon original, en el canon sagrado, hace todo sentido para la pelea Pakku-Katara. En la versión live action no debió haber pelea Pakku-Katara, debió haber habido una discusión, una conversación, inclusive una Yue puesta ahí de intermedio de que ya la habían vuelto maestra agua explicando que esto y que aquello y que el camino del avatar, en donde con básicamente conversación se diera a entender que güey, estamos en medio de una guerra, las tradiciones cambian, somos el elemento del cambio, no mames, déjame aprender agua control y proteger a mis amigos. No debió haber habido pelea porque Pakku y todo lo que ya expliqué no daban camino a la pelea. ¿Por qué pusieron la pelea? Porque Netflix sabía que si no la ponían, el fandom iba a llorar, iba a patalear, iba a pegar e iba a decir ¿cómo se atreven a quitar la pelea? E iban a arrancarse las vestiduras. De nuevo, en aras de querer cumplir el capricho de la gente, no se fueron a contar la historia como ellos querían contarla y crear su propio canon, y en lugar de eso secuestraron cosas del canon sagrado para cumplir una expectativa. Y eso arruinó esos momentos de live action. Por eso mismo, una de las cosas que tiene que hacer Netflix para la segunda temporada, y esto no le va a gustar a mucho fandom, y va a haber gritos, y va a haber lloriqueos, pero les aseguro que van a hacerse su propio fandom, es dejar de intentar cumplir todas las cosas y detalles y guiños y referencias y chingaderas del canon original, porque este live action no es la leyenda de Aang y no debe ser la leyenda de Aang. Es su propia historia, mantendrá la esencia, el núcleo y los eventos canon importantes, sí, pero los va a contar y los va a reinterpretar a su manera de que esa manera tenga sentido y se explique correctamente dentro de su propio canon. Por eso quise dejar desde un principio bien en claro. La leyenda de Aang y el canon de los libros, cómics, series, videojuegos es una cosa. Es la línea sagrada, es lo que no se toca, ese es más el punto de referencia. Pero el live action del 2024 es su propio canon, es su propia historia, es su propia versión y va a tener su propio lore y sus propias explicaciones, y por eso uno es ajeno al otro, y por eso lo que me digan en este no me interpone a lo que me digan en el de acá, y si acá me dicen algo no va a afectar al de acá porque son pedos independientes. Una misma historia, pero versiones distintas. Por eso el canon de Avatar no se va a ver afectado por nada que incluya el canon de live action, y por eso el del 2010 fracasó enormemente. Ah, sí, señores, porque si vamos a hablar de todos los canon que se abrieron, tenemos que hablar del tercer canon, el canon muerto,
el canon de live action del 2010. Como dije en el video del lunes, algo que le puedo reconocer a Shyamalan, así a calzón quitado, es que tuvo los huevos de hacer lo que él quería. Y hacer y entender a la perfección todo esto que acabo de explicar en los 20 minutos que ya pasaron. Su propio canon y su propia línea narrativa. El problema es que Shyamalan no solo cambió los eventos de desarrollo, sino que también le dio en toda la madre al núcleo y a los eventos canónicos e hizo lo que se le contó el orto a un nivel casi ofensivo y cambió muchísimas cosas. El cómo se controlan los elementos, el cómo fue la guerra de los 100 años, las etnias de los personajes, las apariencias, los lugares, las actitudes, las personalidades, los movimientos, el control, las vestiduras. Básicamente hizo completamente algo distinto que, si lo dejo de comparar con la versión de la serie y el canon sagrado, sigue sin tener sentido y que hace algo que ninguna versión anterior y ningún canon alterno ha hecho, y es violar sus propias reglas. Y creo que ese fue el mayor fallo de live action de Shyamalan, que no cumplió con sus propias reglas. El ejemplo más claro de todo eso es lo de los maestros fuego. En el mundo de Shyamalan, los maestros fuego no logran crear fuego. De hecho, yo ya hice un video, creo que fue cuando estaba haciendo la reseña de la película de Shyamalan, en donde dije, ok, esto tiene sentido porque vaya, los maestros agua no es como que hagan su propia agua, o los maestros aire su propio aire, o los maestros tierra su propia tierra. Pues puedo entender por qué Shyamalan dijo, güey, pues que los maestros fuego tampoco puedan hacer su propio fuego, no mamen. Y yo dije, ok, puedo pasártelo si hubiese sido fiel a ello. Y es que en ese propio live action, ahí Shyamalan hace que nos expliquen que no es sino hasta la llegada del cometa que ahora sí los maestros fuego pueden hacer fuego propio. Y tú dices, ok, ese va a ser el cambio, ese va a ser el núcleo ahora de los maestros fuego. No logran hacer un fuego propio y poderoso a menos que tengan el cometa. Una pendejada si tú quieres, pero ok, eso es lo que lo vamos a respetar. ¿Qué pasa al final? Sorpresa, sorpresa, Airo es básicamente Dios y puede hacer fuego control sin cometa y sin una fuente externa, cuando las reglas de ese nuevo canon nos había dicho que eso no es posible. Eso es violar tu propio canon, y si tú no le prestas y respetas tu propio canon, yo no tengo por qué hacerlo, y eso provocó la muerte de ese live action, que creó su propio canon, pero no tuvo las pelotas para serle fiel, y de nuevo, por querer complacer a los que no iban a poder entender toda esta diferencia que he estado explicando a lo largo de este video, cometió muchos errores que sepultaron esa versión. Entre otros errores técnicos que ya hemos hablado a la perfección en este canal. Así que para ya terminar con el video, banda, simple y sencillamente hay que entender que no porque sean versiones de una misma historia, tienen que contarnos lo mismo de la misma manera. Y como diría Aslan, nada ocurre dos veces de la misma forma. Y por eso, el canon de live action es un canon aparte y que no afecta en nada al canon sagrado de Avatar, que ese no va a cambiar, por lo menos hasta el 2025, cuando aumenten cosas a ese canon. Así que bueno, banda, espero que este video les haya gustado y les haya entretenido, y espero haber dejado bien en claro cómo funciona este pedo de los canon y por qué ocurrieron los errores que ocurrieron en el live action de Avatar, y lo que espero ocurra en un futuro cuando salga una segunda temporada, porque pues sí es más que obvio que van a hacer una segunda temporada. Y para las posibles preguntas que me van a dejar en comentarios, sí, si quieren hacer que Toph negra, o que pueda ver, o que no escuche, o que hagan cambios radicalísimos alejándose del canon sagrado, si lo van a respetar y explicar a la perfección en su canon, yo lo voy a apoyar. Por eso no me puse a pelear con el tema de lo de Azula y su fuego que cambia de color hasta el final del episodio. No me puse a pelear con los cambios en la personalidad de Bumi, porque a legua se nota que esas son cosas que van a tratar hasta más adelante en su propio canon. Lo mismo con el enamoramiento de Angie Katara o su aprendizaje del agua control. Hasta que avance ese canon se van a ir explicando esas cosas. Y si sigo siempre juzgando con el canon sagrado, nunca me va a gustar nada. Por eso, si es su propio canon independiente y son fieles a ese canon independiente, respetando el núcleo y los eventos canónicos de los personajes y de la historia que nos están contando, que hagan los cambios que tengan y que quieran hacer, porque como dije al principio, este live action no es la leyenda de Aang y no tiene por qué ser la leyenda de Aang. Y ahora sí, banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión.
somos un solo pueblo. Adiós.